Saludos, comenzamos aquí este tiempo de información sobre el puerto de Santa María. Vamos a indicar en titulares algunos de los temas que después abordamos. El taller de arqueología experimental La escritura en Roma por parte de Gades Aeterna se desarrolla estos días en el Hospitalito. 16 niños participan en la actividad, que está teniendo muy buena acogida y se incluye en las previstas para el verano por el Museo Municipal. El edificio San Luis acoge la exposición El Sexenio Revolucionario, 1868-1874, a través de la documentación del Archivo Municipal. La exposición consta de 6 paneles con imágenes de documentos, grabados y fotografías alusivas a la época. La muestra se mantiene abierta desde el pasado día 13 hasta el 29 de marzo del año que viene. El pintor Sergio del Amo ofrece su recopilatoria de Amor y Silencio hasta el próximo 4 de agosto en el Centro Cultural Alfonso X. La exposición reúne temas íntimos y personales con los que el artista cuenta su propia historia de vida, vinculándolo todo con la muerte y elevándolo al amor. La muestra se enmarca en la tercera edición de las jornadas artísticas Art Puerto. El taller de arqueología experimental La escritura en Roma por parte de Gades Aeterna se desarrolla estos días en el Hospitalito. 16 niños participan en la actividad, que está teniendo muy buena acogida y se incluye en las previstas para el verano por el Museo Municipal. Hemos hablado con Consuelo Ramírez, técnico del museo, y con Javier Flor, monitor del taller, quienes nos cuentan cómo se desarrolla. El Museo Municipal, sito en el conocido como Hospitalito, en la calle Ganado, está acogiendo estos días unos talleres arqueológicos. Nos lo van a comentar con más detalle Consuelo Ramírez, que es técnico del Museo Municipal, y Javier Flor, que es el responsable de estos talleres, a quienes saludamos. Buenos días a los dos. Buenos días. Consuelo, ¿en qué consisten estos talleres? Pues siempre el museo durante todo el año, pero fundamentalmente en verano, dedica un espacio importante de sus actividades a los visitantes y al público infantil, que de hecho suelen visitar el museo de forma didáctica durante todo el curso. Se dedica a niños y niñas entre 8 y 12 años, bien niños de aquí del puerto de Santa María, o incluso niños que están pasando días de vacaciones en la ciudad. En esta ocasión se han organizado 4 talleres con 2 temáticas diferentes: el descubrimiento del fuego y la escritura en Roma. Tienen una aceptación bastante buena, son plazas limitadas, porque al tratarse de talleres de arqueología experimental, pues se precisan una serie de materiales, una atención y una línea de trabajo que no puede ser para muchos más niños, y como digo, tienen mucha aceptación y están teniendo bastante éxito entre el público infantil. Javier Flor, ¿cómo se desarrollan estos talleres? ¿Qué es lo que se les enseña en concreto a los pequeños? Bueno, la arqueología experimental, a la hora de realizarla, ya sea en el taller del descubrimiento del fuego, de la escritura en Roma, hay un poquito un problema, porque la arqueología experimental no es difícil de aplicar muchas veces en chavales. Si le ponemos a un chaval arqueología experimental e industria lítica, con toda probabilidad se va a dejar un dedo, ¿no? En el caso de la escritura, lo que buscamos es un primer acercamiento a lo que sería el latín cursivo. Por ejemplo, los epígrafes que les he traído o los textos son muy simples, algunos son muy cortitos, otros son muy graciosos, como la fábula de Fedro del hombre y la serpiente, ¿no? Y eso, un acercamiento a la cultura latina, ¿no?, a la cultura clásica, y a aprender sobre todo a escribir en diferentes tipos de soportes blandos, como puede ser el papiro o las tablillas de cera, ¿no?, que se puede considerar soporte blando, o ya lo que sería el soporte duro, como puede ser los tracas, o sea, el barro cocido, o en las tablillas de madera con incisión, ¿no? Eso imagino que es lo que más le gusta a los pequeños, esa oportunidad de trabajar, de escribir en otro tipo de materiales a los habituales. Exactamente, sí, me gustaría haber traído muchos más. Por ejemplo, es muy bonito el escribir en láminas de plomo o en láminas de cobre y tal, pero bueno, creo que por tiempo y tal le he traído los originales de láminas de plomo, me han gustado bastante, y el siempre intentar copiarlo pues es un aliciente para ello. ¿Era muy distinta aquella forma de escribir a la actual?
Bastante. Sobre todo porque ellos lo primero que tienen que hacer no solo escriben en latín, también tienen que hacer la transcripción. O sea, los caracteres yo los textos se los traigo en español y con nuestras cursivas, y ellos tienen que pasarlo a las cursivas de la época, pero no basta con eso, sino si usan más o menos del siglo I o el siglo II, después cuando tienen que escribir la M, pues más o menos tiene que ser de esa misma época, no puede ser de la antigüedad tardía, ¿no? O sea que es un poquito la complicación, pero aún así lo están haciendo perfectamente. ¿Cuál es la edad en la que deben comprenderse los niños de este taller en concreto? Pues estos talleres, sobre todo el de escritura romana, lo hemos hecho para edades muy variadas, desde 8 o 9 años hasta chavales que lo hemos hecho de 18 años, ya con textos más complicados y se ve también ellos que hacen mucho más de precisión en el trazo, porque tienes unas palabras muy pequeñas en muchos casos, ¿no? Pero parece que parece las edades comprendidas han dado efecto, ¿no? ¿Este tipo de talleres los desarrolláis también en otros centros, en otros momentos del año? Cuéntanos. Sí, estos tipos de talleres de arqueología experimental no solo lo hacemos para museos, incluso a veces para yacimientos, sino también para centros docentes. Lo estamos ofreciendo en diferentes ofertas municipales educativas, en la del puerto incluida, y siempre con algunas adaptaciones, pero lo estamos ofreciendo en diferentes instituciones, vamos. Una actividad, Consuelo Ramírez, que se desarrolla dentro de las comprendidas por el museo para este verano, por ejemplo, con ese ciclo de museaciones. Pues sí, es un amplio programa de actividades que ya presentó María Eugenia Lara y el director del museo, y efectivamente pues incluyen desde estos talleres de arqueología experimental, conferencias, recreaciones históricas, también visitas guiadas que hacemos mañana miércoles, por ejemplo, a las 12 de la mañana. Estas visitas se desarrollan en la calle Pagador, en la sede de calle Pagador. Y los jueves las visitas guiadas también a las 12 se llevan a cabo aquí en el Hospitalito. Lo digo porque puede ser un momento interesante para aquellas personas foráneas que estén conociendo la ciudad, pues tengan un mayor conocimiento sobre la importante historia del puerto de Santa María. Son a las 12, los miércoles en Pagador y los jueves aquí en el Hospitalito, como he dicho. Y efectivamente las museaciones de verano pues incluyen, por ejemplo, en los 6º coloquios, que ya llevamos 6 años realizando esta actividad, pues, este jueves hay una conferencia a las 9:30, por parte de una antropóloga sobre los Cristos de Caña, que invitamos también a todas aquellas personas que quieran venir a las 9:30, una hora muy agradable para estar aquí en esta parte de la antigua iglesia del Hospital de Mujeres, conocido como Hospitalito, y les invitamos, pues son con entrada libre y gratuita. Que vayan bien todas las actividades, Consuelo. Muchísimas gracias. Y a ti también desearte lo mejor, Javier Floro, al frente de estos talleres de arqueología experimental como el que hoy está acogiendo el Hospitalito. Nada, muchas gracias a vosotros. Seguimos con otras notas culturales porque el edificio San Luis acoge la exposición El Sexenio Revolucionario 1868-1874 a través de la documentación del Archivo Municipal. La exposición consta de 6 paneles con imágenes de documentos, grabados y fotografías alusivas a la época. Se conoce como Sexenio Revolucionario el periodo comprendido entre la Revolución de 1868, que trajo consigo el derrocamiento y exilio de Isabel II, y la restauración de la monarquía borbónica en la persona de su hijo Alfonso XII. La muestra se mantiene abierta desde el pasado día 13 hasta el 29 de marzo del año que viene. Pues esta exposición consiste en el Sexenio Revolucionario, que fue ahora hace 150 años de la Revolución de 1868, más conocido como la Gloriosa. Entonces, dentro del área de patrimonio histórico hemos querido hacer tanto esta exposición con documentación del archivo municipal muy interesante, en las que, por ejemplo, podemos encontrar, aparte de dictos, pues, por ejemplo, una constitución para niños, entendible para niños, y más documentación que la verdad que es muy interesante, y enmarcarlo todo dentro de las actividades que estamos haciendo del ciclo veraniego. Como ya conocéis, dentro del ciclo tenemos conferencias, talleres y
una de las cosas más importantes es la ruta guiada y teatralizada, que este año también hemos querido hacerla en torno a este evento, a la gloriosa, a la Revolución de 1868. Os va a explicar un poco más en detenimiento Miguel Ángel Caballero, del área de Patrimonio Histórico, y también agradecer, por supuesto, toda la labor que hacen todos los técnicos de Patrimonio Histórico y del archivo, por ejemplo, Ana Becerra, que ha trabajado muchísimo para esta exposición, que se sabe de su calidad profesional y que gracias a ella podemos tener este tipo de exposiciones. Con esta exposición entra dentro del marco de actividades, como estaba comentando nuestra concejala, dedicado al 150 aniversario de la Revolución de 1868, conocida como la gloriosa, también como la septembrina, porque es en la fecha, en el periodo en el que se da. Empieza el 17 de septiembre de 1868 y tiene de peculiar para nosotros, y por eso la resaltamos, que el comienzo de la revolución empieza en la bahía de Cádiz y desde aquí, desde la provincia de Cádiz, se extiende ya a todo el país, ¿no? Por ser este el punto de inicio, el punto donde se genera todo, es por lo que nosotros le hemos dedicado especialmente este año. Le dedicamos este 150 aniversario también con una ruta teatralizada que hacemos por el puerto, que comenzamos que hacemos miércoles alternos durante los meses que queda ahora de julio, agosto, y terminamos el 19 de septiembre. Comenzamos en la calle Pagador y la ruta culmina en la plaza de Isaac Peral, ¿no?, donde estuvo el antiguo convento de los Descalzos. Con lo cual hago una invitación a todos aquellos que quieran hacer esta ruta, porque consideramos que es interesante. No tratamos todo el sexenio revolucionario como hace esta exposición, que empieza desde el 68 hasta el 73, sino que lo que hacemos es recorrer los primeros días o los primeros meses del inicio de esa revolución, de dar cuenta de cómo y qué motivaciones, qué es lo que ocurrió en la ciudad, cómo se movieron los actores políticos y sociales en la ciudad durante esos primeros días, ¿no?, que yo creo que es bastante interesante. Y la última nota que doy es que también relacionado con este 150 aniversario, pues se relaciona el 150 aniversario del nacimiento de Eulogio Varela, que también nació en este año 1868 y al cual por parte desde el Museo Municipal estamos dedicando un número importante de actividades durante este año y al cual invitamos también a que vayan, ¿no? Y ya el final es que, bueno, también un actor importante en este periodo fue Federico Rubio, un personaje que tuvo también un papel muy significado desde el punto de vista político y médico, como científico, pero que tuvo una faceta política muy interesante y que también se vio marcada en este periodo y al que también hacemos alusión en la ruta de guía teatralizada que hacemos. Se ha montado por el 150 aniversario de la Revolución Gloriosa, que se cumple este año. Consta, como siempre, pues de documentos, 8 vitrinas en las que se exponen 20 y tantos documentos que tratan sobre el periodo sexenio revolucionario desde 1868 a 1874. Comprende este periodo pues diversos episodios y diversas etapas y cambios de gobierno que hubo en estos 6 años, pues desde la Junta Revolucionaria, pasando después por el gobierno interino. Se van viendo, por ejemplo, en estas vitrinas podemos ver también el manifiesto democrático, todas las medidas que se fueron tomando, ya fueran sociales, económicas, políticas y las anticlericales. Luego podemos ver también cómo va evolucionando el sexenio. Pasamos desde este periodo pues a la monarquía democrática de Amadeo de Saboya, después a la Primera República, los tiempos convulsos del cantonalismo y por último ya la restauración en la figura en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, que fue la derrocada en 1868. Todo esto lo podemos ver a través de la documentación del Archivo Municipal. Verán ustedes pues documentos originales, pero también algunas reproducciones de documentos que no han podido mostrarse. Y aparte siempre se hace siempre se realizan 6 paneles
en este caso explicativo, con documentos, fotografías y diversas ilustraciones, como pueden ver, de forma didáctica, de forma amena, para que puedan ser entendidos por todo el público, ya sea visitantes que quieran venir aquí aquí a San Luis, como colegios o como asociaciones o institutos que vendrán en el futuro. Y quiero agradecer pues a las personas que me han ayudado también en la exposición, por ejemplo, personas que han venido contratadas en la oferta del plan de empleo joven, que han aliviado mucho esta tarea. Y el pintor Sergio del Amo ofrece su recopilatoria de Amor y Silencio hasta el próximo 4 de agosto en el Centro Cultural Alfonso X. La exposición reúne temas íntimos y personales con los que el artista cuenta su propia historia de vida, vinculándolo todo con la muerte y elevándolo al amor. La muestra se enmarca en la tercera edición de las jornadas artísticas Art Puerto, que durante estos días convierten la ciudad en un escaparate artístico con numerosas exposiciones y conferencias. Hemos hablado con él. El Centro Cultural Alfonso X, aquí en la calle Larga, acoge estos días la exposición de Sergio del Amo de Amor y Silencio, una exposición pictórica que él mismo, este pintor natural de Guadalajara, nos va a comentar. Sergio del Amo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es esta reflexión pictórica sobre el amor y el silencio? Bueno, la verdad que esto nace como pues como nace todo. Empiezas poquito a poco indagando en una vivencia personal y reflexionas sobre lo que a ti te acontece, lo que te transmite, lo que te emociona, y a partir de ahí empecé a desarrollar un tema vinculado con la propia existencia humana y más particularmente con la propia existencia del pintor. Tanto en cuanto a ella, pues el vínculo de la muerte y del amor, que es lo que nos salva y lo que nos hace crecer y elevarnos, pues es al final el eje principal de esta muestra. ¿Cuál es el tipo de pintura, el tipo de técnica que utilizas? Bueno, mira, yo técnicamente no me gusta definirme. Yo soy un pintor con una formación, pero creo que al final la técnica es la mujer del técnico. La técnica tiene que estar al servicio de una historia que contar. Llegado a un punto hay muchos pintores que pintan bien y ya la emoción de ver un cuadro bien pintado a mí personalmente me aburre. Yo uso el óleo sobre lienzo porque es donde yo fluyo mejor, pero realmente creo que la técnica es algo que no me interesa demasiado, la verdad. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de cuadros de desnudos femeninos. Sí, bueno, pues está vinculado al amor, está vinculado al tocar, está vinculado a la piel, a la ropa que dejamos, a las camisas del pintor que se usan, que se quitan, que se ponen, esas telas que se mueven, en donde entra la luz, ilumina una cosa y el resto queda al fondo. Yo tengo mucha influencia o bebo mucho de clásicos que me traigo a mi tiempo para contar mis historias. Al final Velázquez es uno de los pintores que por suerte o por desgracia en el siglo XXI sigue vivo, y todos los que desarrollamos el lenguaje de la pintura bebemos, miramos y nos inspiramos en Velázquez. No hay nadie, incluso dentro de la pintura mucho menos figurativa, como puede ser Francis Bacon, que no haya bebido de Velázquez para inspirarse y para contar su propia historia. Y además de estos desnudos femeninos, observamos también paisajes, que es otro tipo de temática que abordas aquí. Sí, realmente está todo vinculado, porque son paisajes donde la figura, el desnudo, se convierte en algo que no se ve, que no existe, que ha dejado un hueco, que es en los cementerios es una presencia efímera, y puede serlo también en unas ropas movidas por la brisa, en donde esos tejidos vuelven a ser la piel que nos cubre, la piel que nos desnuda o que nos viste en ocasiones. Observamos igualmente aquí a la derecha cuadros de ropa tendida, un poco más costumbristas, digamos, de una temática más centrada en un hogar. Sí, volvemos a lo mismo, pero en todos ellos quizás la muerte y el amor siguen presentes de alguna manera, siguen presentes en que no hay ninguna figura que coloque esa ropa, en donde no hay ninguna
presencia humana que habite esos espacios, y que esa ligera decadencia, esa ligero desdén o ausencia humana está vinculada también a la muerte y a la propia existencia, incluso con un tema mucho más costumbrista. ¿Cómo llegas tú desde Guadalajara hasta exponer aquí dentro de Art Puerto en el puerto de Santa María? Bueno, pues mi formación académica en Bellas Artes comenzó en Madrid. Yo me licencié en Madrid, pero uno de los años de carrera, creo que fue el cuarto, pues lo hice en Sevilla, y ahí conocí a un magnífico escultor imaginero que es Ángel Pantoja, el cual me acogió en su casa, y por temporadas recaí en el puerto de Santa María. Me enamoré del sitio, empecé a pintar temas, imágenes, vivencias de aquí, que he ido exportando incluso a China, Irún, Fuenterrabía, a muchos sitios de España y del extranjero, y he ido haciendo amigos que al final te ponen en el compromiso de años después volver y volver aquí a exponer. ¿Y qué te parece la ciudad? ¿Qué te parece el puerto para vivir y para pintarlo? Bueno, el puerto para vivir es un sitio muy cómodo, en tanto en cuanto a que todo está muy cerca, prácticamente el coche no hace falta cogerlo, hace una temperatura ideal, no hace calor, en invierno no hace frío. En tanto en cuanto a lo que yo he vivido, que yo esto lo conocí hace 10, 15 años, veo que hay una cierta decadencia de la zona centro. Veo más herrumbre de la que yo vi cuando aparecí por aquí. No sé si es bueno o malo, simplemente es. Yo sigo enamorado de la ciudad, sigo enamorado de la gente, me tratan como si estuviera en mi casa, con un amor y con un cariño brutal y con muchísimo respeto a mi pintura, y una admiración que cuesta incluso en mi propia casa, en mi propia tierra, cuesta que se tenga. Y observas además que hay una importante vida artística en la ciudad, que se hacen cosas. Sí, por supuesto. O sea, a mí me ha sorprendido toda la iniciativa de Art Puerto, en donde hay un montón de exposiciones, donde hay actividad cultural todos los días hay algo que ver, todos los días hay algo que escuchar, y es una iniciativa muy relevante y que creo que se debe de copiar en otros lugares de España, puesto que con muy pocos medios económicos se consigue una vida cultural que aporta a la ciudad mucho más que sol, playa, copas. Eso es muy importante, Yo creo que también ahí tiene mucho que ver tanto la concejalía como el centro comercial abierto. Yo creo que también Selu, con la tienda, con su pasión por el arte, creo que son grandes promotores de la cultura y del arte en el puerto. Hay que agradecérselo realmente. ¿Qué te comentan, por ejemplo, las personas que se acercan a ver esta exposición? Hay de todo. La verdad que hay de todo. Hay gente que entra, ve mis paisajes de cementerios y se da la vuelta. Y hay otros que vienen, ven los desnudos y se acercan a ver el modelo desnudo una y otra vez. Y otros pues que simplemente ven la exposición y se sorprenden porque dicen que no es lo normal, y que el tipo de pintura, de color, de trazado es diferente. Esos quizás a lo mejor se queden más en la técnica, quizás más en la cáscara, pero hay gente que sí, que lee y que ven el catálogo, leen la historia y vuelven otra vez, y la verdad que fue curioso ayer fue curioso. Estamos empezando todavía con esta exposición tuya, que ¿hasta qué día se puede visitar aquí en el Centro Cultural? Vamos hasta el día 4 de agosto, y bueno, yo intentaré hacer acto de presencia casi todos los días, puesto que estoy alojado muy cerquita y me gusta ver cómo mira la gente mis cuadros. Me gusta ver cómo reciben esa historia y cómo la hacen suya también. Después de aquí del puerto, ¿a dónde vas a exponer? Pues después de aquí del puerto lo que quiero es tener mi tiempo de asedio, volver al estudio,
empezar a trabajar con proyectos de escultura para Is-sur-la-Dure y Bayona y realmente descansar trabajando, que es mi pasión y es mi vida y mi forma de ser y de estar en el mundo. Porque aquí tenemos una exposición pictórica, pero Sergio del Amo también hace escultura. Sí, menos que pintura, porque los medios son diferentes y mi cuerpo no está preparado para determinados productos escultóricos, pero sí, me gusta, mi formación es escultórica y me gusta modelar y me gusta trabajar el lenguaje tridimensional y bueno, y ahí andamos también haciendo cositas de escultura, la verdad. ¿Por ejemplo? Bueno, pues lo más sonado ha sido el busto que se inauguró en Vizcaya para mayo, de Iván Fandiño, y los próximos proyectos son también relacionados con el torero Iván Fandiño para Bayona y a Is-sur-la-Dure en Francia. Y ahí empezaremos a trabajar ya en cuanto volvamos del puerto. La exposición de Sergio del Amo, de Amor y Silencio, que puede contemplarse aquí hasta el 4 de agosto en el marco de Art Puerto, en el Centro Cultural Alfonso X, en la calle Larga. Que vaya todo muy bien y que tengas una buena estancia portuense. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. La conversación con Sergio del Amo, que estos días muestra su obra en el marco de la iniciativa Art Puerto. Unos consejos comerciales y volvemos con más cosas.